Carlos, son las 5:55 de la mañana de este viernes 15 de diciembre, cerrando la semana aquí en 24 horas en la comunidad. ¿Cómo estás, Carlos? Buen día. ¿Qué tal, Valerie, amigos? Muy buenos días, siempre un gusto acompañarlos. Momento de las noticias de la comunidad al cierre de esta semana laboral. Hay mucho que contar, estamos como siempre listos desde Exteriores para informarnos. Claro que sí, con nuestros equipos que están desplegados en vivo y los ven en pantalla. Por un lado, Ricardo Alcíbar nos va a informar desde el sector de la Kennedy, esto en el norte de Guayaquil. Mientras que Eder Cheme está en Guayacanes para informarnos sobre los últimos hechos delictivos que han ocurrido en Guayaquil. Arrancamos con tu avance, Ricardo. Buen día. ¿Qué tal, Carlos, Valerie, televidentes? Así es, muy buenos días. Nos hemos trasladado hasta el sector de Kennedy Vieja, en la avenida del Periodista. Acá, un grupo de ciclistas realizó una pedaleada blanca. Luego de esto, intervinieron esta importante vía cerrando el paso vehicular y exigiendo justicia por uno de sus compañeros que murió tras ser impactado por un bus de transporte público. Sin embargo, lo que parecía ser una protesta pacífica terminó con desmanes y también con agresiones hacia los conductores. En pocos minutos les llevamos todos los detalles de lo que fue esta jornada nocturna. Bien, Ricardo, estaremos pendientes. Ahora te pedimos tu avance, Eder. Muy buenos días, cuéntanos. ¿Qué tal, Carlos, Valerie? Muy buenos días. Nos hemos trasladado hasta el sector de Guayacanes, aquí al norte de la ciudad de Guayaquil, porque en toda esta área se están produciendo constantes asaltos a mano armada a los residentes y a las personas que también transitan por aquí. En vehículos llegan los asaltantes con armas y despojan de sus pertenencias a cualquiera que lo ven descuidado. Se está volviendo recurrente. Hay una banda que está operando aquí. Tendremos todos los detalles más adelante. Gracias, compañeros. Estaremos en pocos instantes con ustedes y sus respectivos informes. Por el momento queremos revisar también cómo amanece Guayaquil cuando son las 5:57 de la mañana. Completamente nublado es la tónica que tenemos a esta hora de la mañana. De hecho, en algunas zonas de Guayaquil y sus alrededores, específicamente San Borondón y Daule, amanecieron hoy con una lluvia bastante intensa, una llovizna ya pasando a un chubasco. Así que mucha atención con eso porque la calzada está mojada a esta hora de la mañana. Tenemos una toma panorámica del norte de Guayaquil, la ciudadela La Tarazana, en el fondo del aeropuerto de Guayaquil, y un cielo completamente nublado, grisáceo es lo que se puede divisar a esta hora desde la perspectiva del Cerro del Carmen. Aún las luminarias públicas permanecen encendidas, puesto que, claro, todavía no se ve ni un solo rayo de sol, pero ya ha amanecido, señores, es hora de empezar a moverse, a despertarse, porque ha empezado una nueva jornada. La recomendación de siempre, cuando llueve, recuerde que la calzada se moja, y cuando la calzada se moja hay más posibilidades de que sucedan accidentes de tránsito, así que a circular con muchísima precaución, con los sentidos bien puestos, con las manos sobre el volante y evitando distracciones. Bajando la velocidad, por favor. A esta hora continúa esta llovizna en algunos puntos de los cantones vecinos de Guayaquil, sobre todo San Borondón y Durán. Y debo decir algo, esto definitivamente ha ayudado a refrescar un poquito el ambiente, porque qué calor, inclusive ayer con cielo nublado, qué calor, la humedad estaba bastante elevada, llegando por lo menos a 36 grados centígrados. Así que ya estaremos revisando más adelante el pronóstico del tiempo. Bien, vamos a actualizar información sobre el caso Metástasis. Fiscalía pide prisión preventiva para los 31 involucrados y arresto domiciliario para Ronald G. por ser mayor de 65 años. Esto luego de que el juez Felipe Córdoba determinara legal las detenciones y declaró instalada la audiencia de manera formal. Correcto, es lo que se esperaba, ha calificado la legalidad de las detenciones realizadas desde ayer. También se va a realizar la retención de las cuentas de los implicados, la prohibición de enajenar bienes mientras dure la instrucción fiscal, que es de 90 días. Es así como se ha actualizado la información en torno a este, que ha sido un durísimo golpe de la Fiscalía. A lo que ha dicho su titular, es una estructura delictiva vinculada directamente con el narcotráfico que ha permeado las instituciones públicas.
Y como le decíamos, 31 personas, entre jueces, fiscales, policías y el presidente del Consejo de la Judicatura, fueron detenidos en este caso. Se realizaron 75 allanamientos como parte de la investigación de una presunta red de delincuencia organizada en todos los niveles del Estado. Se trata del golpe más duro contra la corrupción y el narcotráfico enquistado en la función política en la historia del país. La madrugada de este jueves, la Fiscalía, en coordinación con la policía, ejecutaron 75 allanamientos en 7 provincias. A raíz de la investigación de la muerte de Leandro Norero, se desprendieron indicios de una estructura criminal incrustada en todos los niveles del Estado y vinculada directamente al narcotráfico. El caso denominado Metástasis investiga el presunto delito de delincuencia organizada, en el que se evidencia la profunda descomposición estructural que campea en el país. En total, 31 personas fueron detenidas, entre ellas jueces, fiscales, policías, abogados en libre ejercicio y el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán. Él fue trasladado hasta la unidad de flagrancia en el norte de Quito tras realizarle los exámenes médicos correspondientes en un centro de salud. Aseguró desconocer las causas de su detención. No sé las razones propias de la detención, solamente una letra que dice sicariato y detención. Me hacen firmar un documento. En su vivienda se incautaron documentos, computadoras, celulares y $25,000 en efectivo en billetes de 100 y 20. En la lista de aprendidos destacan además otros nombres, como el del general en servicio pasivo Pablo Ramírez, quien se desempeñó como director del SNAI, jefe nacional de la Unidad Antinarcóticos y hasta hace 10 días formaba parte de la cúpula policial como director de seguridad. Sin embargo, no fue ratificado por el presidente Daniel Noboa. También se detuvo a Ángel Lindao, quien como juez de la Concordia devolvió los bienes incautados al narcotraficante Leandro Norero. Otro apresado es Emerson Curipayo, el juez que ordenó la libertad del ex vicepresidente Jorge Glass y también la de 2 cabecillas de una organización delictiva. Desde Guayaquil fueron trasladados en un bus hasta la unidad de flagrancia 20 detenidos, pero aún el operativo Metástasis no concluye. En la lista de procesados constan nombres ya vinculados en tramas de corrupción como el de Daniel Salcedo, quien aún no ha sido aprehendido. El caso Metástasis es una clara radiografía de cómo el narcotráfico se ha tomado las instituciones del Estado para, a través del dinero mal habido, operar desde instancias judiciales y políticas y lograr impunidad en algunos casos. Salazar alertó que develar esta estructura significa un riesgo para todos los que han participado en la investigación y no descartó que se produzcan actos violentos. Anticipándonos a ello, hemos conversado con el Ejecutivo como eje preventivo para que el país esté preparado y no se permita ningún tipo de extorsión por parte de estos grupos criminales. Antes de las 16 horas, los detenidos salieron de flagrancia, unos con mascarilla para cubrir parte de su rostro, otros en cambio utilizaron prendas de vestir para no ser identificados y algunos decidieron vociferar. Fueron llevados a la Corte Nacional de Justicia para la audiencia de formulación de cargos. Desde la mañana con 3 minutos y al menos una treintena de los allanamientos de la operación Metástasis se realizaron en 5 cantones de la provincia del Guayas. Funcionarios de la Corte Provincial del Guayas, de la Fiscalía y de la Policía constan entre los detenidos. Inmuebles en Daule, Salitre, San Borondón, Durán y Guayaquil, así como oficinas en la Corte del Guayas y otras pertenecientes a la Fiscalía Provincial, fueron allanadas como parte de la operación Metástasis. Entre los detenidos, por ejemplo, el coronel de la policía Lenín Neisser Mazón, a quien se observa vistiendo su uniforme en esta fotografía, publicada por la Fiscalía en sus redes sociales. Es el actual jefe del distrito San Borondón. También fue allanado el domicilio del hasta hace poco juez de garantías penitenciarias Ronald Guerrero, quien también fue detenido. En esta otra fotografía se observa a un agente de la policía vaciando la recámara de una de las 2 pistolas que se encontraron con sus respectivos permisos en este domicilio en Durán, donde fue detenido el ex juez de la Corte Provincial del Guayas, Adolfo Richard Gaibor. En el operativo también se detuvo a Johan Marfetán, actual juez de la Corte Provincial del Guayas. Glenda Ortega Marcial, jueza en funciones de la Unidad Multicompetente de San Borondón. Los fiscales María José Aguirre y John Camposano de San Borondón y Guayaquil respectivamente, así como un secretario, una funcionaria de comunicación de la Corte Provincial y un agente penitenciario del Centro de Adolescentes Infractores de Guayaquil. Todos fueron trasladados a la capital en avión.
Hasta el cierre de este reportaje se conoció que aún hay boletas de captura pendientes, entre ellas la de Daniel Salcedo Bonilla. Y estas operaciones parten de una investigación tras la muerte de Leandro Norero, quien se convirtió en el principal financista de 3 organizaciones criminales. Norero interpuso una acción de habeas corpus que fue conocida por Wilman Terán como juez de la Corte Nacional de Justicia. Esta foto fue tomada en septiembre de 2009 en las instalaciones del gobierno del Litoral en Guayaquil. Leandro Antonio Norero Tigua, con apenas 23 años, aparece junto a Ricardo Patiño y Rafael Correa. Entonces el régimen impulsaba un acuerdo de paz entre pandillas y Norero era uno de los líderes de los Ñetas. En ese tiempo ya estaba en el radar de la justicia, pues un año antes fue detenido por porte ilegal de armas. Bastante lejos de esa paz, Norero operó en las sombras durante 13 años, en los que fue escalando en el mundo del AMPA, llegando a convertirse en el principal financista de los Lobos, Tiguerones y Chone Killers, bandas enemigas de los choneros. Con una apariencia diferente, Norero fue fotografiado el 19 de mayo de 2017 junto al ex vicepresidente Jorge Glass en la inauguración de la subestación eléctrica Chorrillo en Guayaquil. Para entonces, ya era buscado por la Interpol, pues Perú lo requería por tráfico de drogas. Por este delito, sus primeros registros en el país datan de 2018. En 2020 aprovechó la conmoción que generó la pandemia para fingir su muerte y con ello despistar a quienes lo seguían, pero no funcionó. El 25 de mayo de 2022 fue capturado junto con otras 6 personas en un mega operativo. En su poder, $6 millones en efectivo, lingotes de oro y joyas valoradas en más de $4 millones. En prisión, Norero gozaba de especial protección. Varias fotografías evidencian que se movía acompañado de un anillo de seguridad formado por otros reos. Desde su celda grabó este video agradeciendo a un tal Pablito. Pablito, el patrón, como me dice, en lo que te pueda ayudar, gracias, te agradezco por haberme traído acá. Entonces Pablo Ramírez era el titular del SNAI y estaba a cargo también de la policía antinarcóticos. El oficial, hoy también detenido, salió al paso de las acusaciones. Según información de inteligencia, Norero movía al menos 10 toneladas de droga al mes por los puertos del país, pero la estancia en prisión le duró poco. El 3 de octubre de 2022 fue asesinado y en el marco de la investigación sobre su muerte se ha levantado numerosa evidencia, entre ellos los pormenores de un habeas corpus solicitado por la defensa de Norero, que llegó al despacho de Wilman Terán como juez de la Corte Nacional de Justicia, tema por el que fue detenido en la operación Metástasis, junto con un ex asesor que luego fue nombrado director de la Judicatura en Pichincha. Aun cuando el habeas corpus no fue concedido, en medio se habría desencadenado una serie de irregularidades. Por los despachos de al menos una decena de jueces que también han sido involucrados, han pasado con altibajos los intentos de sus familiares por recuperar los bienes inmuebles de alias El Patrón, una docena de casas y vehículos en la lista. En medio, una red que sigue operando, a la que pertenecía alias Amir, heredero de las operaciones de Norero, asesinado en octubre pasado. 6 de la mañana con 8 minutos. Vamos a enlazarnos de inmediato con nuestra compañera Daniela Valencia, quien está en la Corte Nacional de Justicia y nos cuenta cómo avanza la audiencia de formulación de cargos en este caso. Hola Daniela, cuéntanos los detalles, por favor. Buen día, Carlos, Valerie. Así es, esta audiencia ya lleva 13 horas de desarrollo. Solo para la fiscal general se tomó 6 horas para exponer toda la formulación de cargos en contra de estos 31 implicados, entre ellos el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y también el exdirector del SNAI, Pablo Ramírez. Lo que dijo la fiscal es que este caso se desprende del asesinato del narcotraficante Leandro Norero en prisión, pues a raíz de ello se pudo extraer toda la información de su dispositivo celular. Y así Fiscalía se dio cuenta de que se había creado un aparataje en el sistema de justicia para beneficiar a Leandro Norero y también a su familia. En cuanto al rol de Wilman Terán, se dijo que no se lo incluye en este caso como presidente del Consejo de la Judicatura, sino como juez de la Corte Nacional de Justicia, pues él habría participado en una esfera de planificación para comprar votos al interior de la Corte Nacional de Justicia. Por ejemplo, en el habeas corpus que beneficiaría al
hermano de Leandro Norero. Se dijo que como colaborador estaba el subdirector jurídico de la Corte Nacional de Justicia en ese entonces y que ahora trabaja como director provincial del Consejo de la Judicatura, Alex Castillo, que él era intermediario con otro señor llamado alias Estimado Paul Angulo. Él era el que realizaba toda la planificación de los sobornos y que, por ejemplo, para la apelación del hermano de Leandro Norero se habrían pagado $450,000. Además de esto, Fiscalía dijo que sustenta toda esta teoría en 14.109 páginas de chats. Al leer estos chats se evidenciaron ciertos delitos de este organismo liderado por Leandro Norero. Por ejemplo, se estableció que él fue el culpable del asesinato del abogado de Jorge Glass, Harrison Salcedo, que lo habría asesinado por haber insultado a su mamá, y también que se estaba realizando un constante seguimiento al candidato presidencial Fernando Villavicencio. Incluso en uno de estos chats se dijo que se tenía ubicada su casa, su carro y hasta su amante. Lo que les puedo contar de esta audiencia es que a esta hora de la mañana se está llevando a cabo toda la alegación respecto a las medidas cautelares solicitadas por Fiscalía, pues Fiscalía solicitó para todos ellos prisión preventiva. A esta hora de la mañana ya han tomado la palabra 9 de 31 abogados, por lo que se espera que esta audiencia se extienda por lo menos unas 4 horas más. Es lo que les puedo contar a esta hora. Ustedes tienen más en estudio. Gracias, Daniela, por la información. Desde la capital, en los exteriores de la Corte Nacional de Justicia, continúa esta audiencia de formulación de cargos. Una vez que el juez ha calificado la legalidad de las detenciones, hay un pedido de la Fiscalía General del Estado de prisión preventiva para los 30 procesados y de arresto domiciliario para el ex juez de garantías penitenciarias de Guayaquil, Ronald Guerrero, quien por su condición de adulto mayor pues tendrá que pasar en prisión domiciliaria. De aceptarse esta medida cautelar, aquello se resolverá en el transcurso de la jornada. Lo escuchábamos ya, 9 intervenciones de 31, así que tenemos todavía muchas horas que recorrer en este caso. Metástasis. Creo que es información que seguramente será compartida más adelante en las siguientes emisiones, así que estaremos muy atentos con lo que pase en la capital. Son las 6 de la mañana con 12 minutos. Seguimos con más información. Más de 1 hora duró la reunión entre el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, en la gobernación del Guayas. Álvarez, quien fue el único en emitir declaraciones a su salida de la cita, anunció que se acordó la activación de mesas técnicas para enfrentar la problemática de inseguridad. Asimismo, dijo que está satisfecho porque ahora sí conoce el Plan Fénix, que ha sido parte del programa prometido por el presidente de la República, Daniel Noboa, para implementar durante su gobierno frente a la ola delictiva que afronta el país. Escuchemos lo que dijo el alcalde de la ciudad, Aquiles Álvarez, luego de esta reunión con la ministra de Gobierno, quien es también la ministra del Interior, Mónica Palencia. Lo más importante es que ponemos a disposición del gobierno toda la inversión del municipio de Guayaquil, cerca de $147 millones. Esta mesa técnica es para, aprovechando los recursos del municipio de Guayaquil, en conjunto decidir de forma focalizada dónde intervenir, en qué zonas sensibles y calientes intervenir, priorizando esos sectores para invertir en lo social y por supuesto que vaya de la mano con la parte del gobierno que es inversión en materia de fuerza pública y demás. La primera mesa técnica es para establecer metas de acciones inmediatas. Después de las 9 de la mañana se van a anunciar cuáles van a ser esas primeras acciones inmediatas. A partir de ahí, las mesas técnicas van a seguir trabajando periódicamente entre el ministerio con su viceministro liderando y por supuesto nuestra estructura del municipio de Guayaquil. Ya son las 6:14 de la mañana, amigos, es momento de revisar el pronóstico del tiempo, pero antes también vamos a revisar a continuación cómo será Guayaquil. Es con una perspectiva desde aquí, desde el Cerro del Carmen, cómo luce el norte de la ciudad. Vemos de fondo la pista del aeropuerto José Joaquín de Olmedo, también de fondo la ciudad de la Kennedy, así que así es como están las cosas. Un cielo nublado que se mantiene desde el arranque de esta jornada, ya veremos qué nos deparará más adelante. Por ahora la temperatura se encuentra en 24 grados centígrados en la temperatura mínima y más de 30 grados centígrados en la temperatura máxima.
Pero revisemos también el reporte del INAMI a propósito del índice de radiación ultravioleta para esta jornada. Cerrando la semana laboral, vamos a ver a continuación que las provincias de El Oro, Guayas y Los Ríos, tan solo esas tres tendrán un nivel muy alto de radiación ultravioleta, que es un nivel de 8 a 10, ténganlo en consideración, sobre todo en el lapso de 10 de la mañana a 4 de la tarde, inclusive con un cielo nublado como el que veía en pantalla. Pero ahora sí vamos a ver el pronóstico del tiempo, pero por horarios, dependiendo de la franja que nos esperará el pronóstico del tiempo. De 8 a 11 de la mañana, un cielo parcialmente nublado es lo que tendremos, y una temperatura que estará bordeando los 28 grados centígrados. Vamos a ver qué pasa a partir de las 12 del día, ya entrando a la tarde. Como ha sido la constante en estos últimos días, un cielo despejado es lo que tendríamos y la temperatura llegaría a 32 grados centígrados bajo la sombra, sumado a la humedad, sensación térmica seguramente de 33, 34 hasta 35 grados centígrados, que fue lo que se registró la tarde de ayer. Y también cerrando ya la jornada, vamos a ver a continuación que de 6 de la tarde a 10 de la noche, un cielo parcialmente nublado y la temperatura disminuye y llega a los 27 grados centígrados. Amigos, estamos de regreso con más aquí en 24 horas, cuando son las 6 de la mañana con 20 minutos. Y vamos a exteriores, porque varios ciclistas se tomaron la avenida San Jorge o avenida del Periodista, esto en la Kennedy, exigiendo justicia por la muerte de uno de sus compañeros, hecho ocurrido días atrás. Un hecho lamentable, sin duda. En medio de la protesta también se registraron desmanes y agresiones. Ricardo Elcíbar está en el lugar y nos tiene los detalles a esta hora de la mañana. Adelante, Ricardo, te escuchamos. ¿Qué tal, Valery, Carlos, televidentes? Así es, nos hemos trasladado justamente hacia la avenida del Periodista o avenida San Jorge, punto donde la noche de este jueves un grupo de ciclistas se tomó las calles de este punto del norte de la ciudad de Guayaquil. Esto para exigir justicia por uno de sus compañeros, el cual primero fue impactado por una camioneta y luego arrollado por un bus de transporte público al circular por esta vía. Veamos acá justamente la calzada, cómo este grupo de ciclistas también realizó un dibujo en el suelo en conmemoración también a la muerte de Eduardo Mata, ciclista que murió la noche de este lunes al realizar un paseo por este punto en compañía de más ciclistas. Sin embargo, no se esperaba que un vehículo lo impactara y lo llevara hacia la parte inferior de un bus de transporte público, el cual acabó con su vida. El chofer del transporte involucrado en este caso sí fue aprendido y trasladado a la fiscalía, y el vehículo también fue llevado a los patios de retención vehicular. Lo que pasó ayer en la noche del jueves es que ciclistas, patinadores también llegaron hasta acá exigiendo justicia primero para su compañero Eduardo Mata y también pidiendo acciones efectivas por parte de la ATM. Hagamos una toma a la calle para ver, es que justamente en este punto del norte de la ciudad de Guayaquil no hay ciclovía para que los ciclistas puedan circular con tranquilidad, por lo que se tienen que tomar las calles para realizar sus rutas, y por ello es que ocurren estos accidentes de tránsito. Ante este pedido de justicia también dieron declaraciones los representantes de este grupo. Escuchemos. Estamos exigiendo justicia y que no vayan a dejar libre al asesino del ingeniero Eduardo Mata. Nosotros necesitamos que se siente un precedente, que la ATM tome cartas en el asunto en la educación de los conductores, porque no hay respeto. Todos hemos tenido malos momentos con buses, con autos como el señor de Carlos Blanco. Ese es el motivo por el cual nosotros estamos aquí. Bueno, ese es el pedido que tienen los ciclistas para la ATM, para las autoridades correspondientes, y que no se deje en libertad a este conductor de transporte público y a los conductores involucrados en estos siniestros de tránsito que han acabado con la vida de ciclistas en las vías. Sin embargo, en medio de esta protesta, y escuchábamos también las declaraciones de uno de los ciclistas que indicaba que un vehículo blanco habría también estado involucrado en varios hechos. Sin embargo, ahí vemos en las imágenes, procedieron los ciclistas no solamente a cerrar la calle, sino también a agredir a los conductores, los cuales querían transitar con tranquilidad. No solamente ese carro color blanco, sino también un vehículo color rojo, el cual también fue agredido. Ahí vemos en imágenes cómo
le cerraron el paso, le gritaban asesino a los conductores que únicamente pasaban por este punto, como es su ruta cotidiana, patearon los vehículos, agredieron también a los conductores. Esto ante la mirada de agentes de tránsito que se desplegaron hacia este punto para intentar controlar la situación. Sin embargo, toda la avenida estuvo completamente cerrada, los carros estancados por esta manifestación y también algunos de ellos agredidos, como lo vemos en imágenes, algo que generó molestia e indignación para conductores que realmente no tenían nada que ver con los sucesos registrados días previos contra estos motociclistas, algo que deberá ser atendido por parte de la ATM, primero para precautelar la seguridad de los ciclistas. Ahí vemos también pasar a uno por este punto del norte de la ciudad de Guayaquil, para precautelar la vida de los ciclistas, pero también tomar acciones porque bienes públicos, vehículos fueron afectados, conductores de carros que únicamente pasaban por este punto del norte de la ciudad de Guayaquil como su ruta cotidiana también fueron agredidos. Esto por la indignación de estos ciclistas, de este grupo de deportistas que se congregaron ayer en horas de la noche. Recordemos que esta no es la primera pedaleada blanca que se realiza exigiendo justicia. El pasado 18 de junio también salieron los ciclistas a pedir justicia para los 3 ciclistas que murieron en la vía a la costa. Recordemos, el pasado 18 de junio ellos fueron impactados por un conductor en estado de embriaguez, un día del padre. Ya estas marchas blancas, estas pedaleadas blancas ya se han hecho cotidianas porque son varios los ciclistas que han muerto en las vías. Primero, por que en ciertos puntos no existe una ciclovía adecuada para que ellos puedan transitar, por lo que los vehículos al transitar por su carril regular los impactan, pero también otros conductores porque no tienen respeto hacia estos conductores. Sin embargo, creo que no está justificado la agresión a conductores que nada tienen que ver con los hechos registrados días previos en la que ciclistas lamentablemente perdieron la vida. Hasta acá la información desde el sector de Kennedy Vieja. Regresamos a estudio con más. Gracias, Ricardo. Tú lo has dicho ya, efectivamente están en su derecho de exigir justicia, no así de cerrar la vía y no así de generar estos actos de violencia a cada uno de los vehículos que pasaban, que también seguramente no haber estado molestos en vista de que se cerró en la vía. Aquí es importantísimo que tengamos las cosas claras. No se puede ir cerrando las vías por la vida porque eso es ilegal. Segundo, no se puede ir maltratando también a la gente con el fin de exigir justicia. Se entiende la indignación. Sí, totalmente. Pero no la agresión. A gente que quizás está del lado de los ciclistas. Porque acá es un caso muy puntual. Ha sido el chofer de una unidad de transporte público el que atropelló a uno de los compañeros ciclistas. Con esa misma indignación deberían organizarse e ir a la cooperativa que está plenamente identificada y pedirle a sus directivos que ese chofer rinda cuentas, porque seguramente, desconozco el caso y me disculpo por eso, no estará ni detenido. Suele pasar. Entonces que responda a la cooperativa, porque acá no es que porque no lo agarraron al chofer nadie va a reparar. Vayan y con esa misma energía e indignación toquen en la puerta a los dueños de la cooperativa y pídanles que respondan. Porque ahí en adelante realmente lo que existe es malestar, tanto de los ciclistas por la muerte de unos de los suyos como de personas que quieren llegar a sus casas, simplemente se topan con una vía principal completamente cerrada. Entonces, a calmarnos un poco, a enfriar un poco la cabeza. Cuando se piensa con cabeza caliente se toman muy malas decisiones. Acá no nos podemos enfrentar entre ciudadanos. Por supuesto que hay que cambiar la conciencia de los conductores, pero esta no es la forma. Esta no es la forma, señores, y lo que hay que señalar es que se ha ocurrido delante de la autoridad, porque Ricardo nos contaba que cerca había uniformados de la ATM, el hecho es todavía aún más condenable, porque significa que nadie se animó a ponerle un alto a este tema. Nuevamente, se entiende a la perfección la indignación, más no la agresión a terceros que no tienen que ver nada con este lamentable hecho. Son las 6 de la mañana con 28 minutos y vamos a revisar ahora otros temas y darle seguimiento. La tarde de este jueves fueron sepultados los 4 menores de edad que fueron asesinados en el Guasmo Sur. Esto mientras la Policía Nacional capturó a uno de los sicarios en este caso. Un juez le dictó prisión preventiva.
Fue en medio de un operativo realizado en el distrito Portete sureste de Guayaquil, donde miembros de la Policía Nacional capturaron a Byron MB alias Borrego o Demonio, quien sería uno de los sicarios que participó en el crimen de los 4 menores de edad y su madre en el Guasmo Sur. Alias Borrego tiene antecedentes penales y pertenecería a la banda delictiva Los Lagartos. En la audiencia de formulación de cargos, recibió prisión preventiva por parte de un juez del Guayas, quien acogió los elementos de convicción presentados y dictó la medida. Esto mientras que al mediodía, familiares de los menores asesinados el pasado 11 de diciembre, entre pedidos de justicia e indignación, sepultaron los cuerpos de los 4 niños masacrados al interior de su casa. En tanto que la madre de los menores, que presentaba múltiples heridas de bala en su cuerpo, por intentar proteger a sus hijos, no resistió y falleció. La mujer, cuyo nombre era Rosa, será sepultada este viernes. La Policía Nacional al momento continúa tras la pista de los otros involucrados en este hecho de sangre, que silenció la vida a 5 de 6 miembros de una misma familia. Asimismo, continúa el ofrecimiento de recompensa a quien dé información certera sobre el paradero de los responsables del crimen. La Policía Nacional anunció un plan de seguridad para restaurantes. Sí, la estrategia en su primera fase estará enfocada en los establecimientos comerciales ubicados desde Urdesa hasta Miraflores en el norte de Guayaquil. Incrementar el número de policías y capacitar al personal encargado son 2 de las acciones que se anunciaron como parte del plan de seguridad enfocado en restaurantes en el sector de Urdesa. El general Víctor Herrera, comandante de la policía de la zona 8, indicó que se trata de un corredor seguro que se situará a lo largo de la avenida Víctor Emilio Estrada, hasta llegar al sector de Miraflores en la avenida Carlos Julio Arosemena. Y ahora con los restaurantes estamos estableciendo este corredor seguro. Se trata de darle mayor seguridad no solo a las personas que asisten, sino también a los centros comerciales con capacitaciones con las que vamos a iniciar el día de hoy. Esto se va a fortalecer en este mes de diciembre, pero tenemos la planificación de mantenerlas durante todo el año. Por su parte, Carlos Barresueta, presidente de la Asociación de Restaurantes del Guayas, indicó que el plan piloto incluye a 25 restaurantes, pero se espera que se sumen más a la estrategia de establecimientos seguros. Realmente lo que se busca es cerrar un circuito para crear una zona segura, una zona que sea cero delincuencia. No, de esto de aquí, de lo que sea en Urdesa, pues sale lógicamente el piloto para los diferentes sectores, ¿no? En tanto que ciudadanos aseguraron que la medida es necesaria, pues en Urdesa y Miraflores se producen robos a diario, aseguran. O sea, empezar a ver vigilancia, empezar a ver que realmente estamos teniendo algún tipo de protección y que la gente que de pronto está pensando en venir acá a robar se dé cuenta que realmente el sector está cubierto. A los carros le roban, cada rato le roban la memoria y todo eso. ¿Necesario? Sí, es necesario, sí. Que no sean palabras sino hechos, que tengamos buen respaldo de la policía principalmente. Ahora esperan que el plan no solo quede en palabras, sino que se traduzca en resultados. Y le contamos ahora que la utilización de juegos pirotécnicos ha aumentado durante estos días de diciembre. Y por esta razón el Cuerpo de Bomberos realiza campañas para su uso responsable. A vísperas de Navidad y fin de año llegan varias tradiciones propias de nuestro país, como los monigotes, pero junto a estos llega la venta de los juegos pirotécnicos muchas veces de manera ilegal, y su mala manipulación puede terminar en tragedia. Así lo explica el coronel del Benemérito Cuerpo de Bomberos, Martín Cucalón. Hacemos un llamado a la ciudadanía, como todos los años, de que no le entreguen la pirotecnia a los niños, que tengan mucho cuidado con los niños, que tengan mucho cuidado con sus mascotas también y que tengan mucha precaución realmente en el uso de la pirotecnia. Y es que este tema de personas que sufren lesiones por el uso de juegos pirotécnicos se repite cada año. Según el doctor Fernando Quintana, jefe de la unidad de quemados del Hospital Luis Bernaza, dice que este año no será la excepción. Pero nosotros como institución, como unidad de quemados en general y plástica, nos llegan casos graves, amputaciones de los dedos, amputaciones de mano, incluso llega gente ciega con lesiones corneales, llegan con amputaciones de orejas, se han volado medio labio o la boca entera con secuelas graves y las quemaduras.
durante un incidente que más de años viejos, pues se cae alguien encima o jugando, entre comillas, bajo los efectos del alcohol, se caen en las grandes hogueras. Es decir, nos llegan casos graves. Quintana, desde su posición médica, aconseja a los padres de familia evitar el uso de pirotecnia, mientras los niños estén cerca. Usar el sentido común, respetarse a sí mismo, tenerle miedo a estos explosivos, y que si hay alguien que sepa manipular, pues que lo haga, porque va a ser muy difícil tratar de culturizarnos. Según el benemérito Cuerpo de Bomberos, en enero de este año, 20 niños fueron ingresados a salas de emergencias por explosiones al usar pirotecnia. Estamos de regreso con más en 24 horas y lo que veníamos anunciando, una banda de delincuentes fuertemente armada se dedica a robarle a los moradores de Guayacanes en el norte de Guayaquil. Tenemos los videos de estos hechos y vamos de inmediato a mostrárselos de la mano de nuestro compañero Eder Cheme, quien está precisamente en ese sector del norte de Guayaquil para ampliarnos la información. Compañero, buenos días, tú sigues, adelante. ¿Qué tal, Carlos, Valerie? Muy buenos días. Así es, 6 de la mañana con 39 minutos. Hemos venido aquí hasta el sector de Guayacanes para constatar con los moradores esta realidad. Pero veamos los videos que precisamente dan cuenta de esta realidad que mantiene en constante zozobra a quienes residen aquí en Guayacanes, porque estas cámaras de seguridad que ustedes podrán ver a continuación muestran cómo está operando una banda de delincuentes aquí en el sector de Guayacanes. Llegan en un vehículo que parece ser de color gris y interceptan de inmediato a las personas que están caminando, que están en las aceras, que están en los portales de sus viviendas, y de manera bastante abrupta, bastante violenta empiezan a despojarlos de sus pertenencias. Esta banda recorre todo el sector de Guayacanes de acuerdo a las notificaciones de los moradores de aquí, y empiezan básicamente a hacer un recorrido, sí, un recorrido para poder evidenciar qué persona puede ser su próxima víctima. En el mismo video que ustedes pueden observar, esta banda realiza al menos 2 asaltos en menos de 20 minutos. Primero roba a 3 ciudadanos y luego, más adelante, le roba a otra persona que estaba precisamente caminando por una de las avenidas. Esta persona intenta resistirse y posteriormente incluso es hasta golpeado, ¿sí? Es golpeado fuertemente por los delincuentes que estaban en ese momento, a esa hora de la noche, casi las 11 de la noche, recorriendo este sector. Actúan realmente en grupos, son más de alrededor de 5 individuos que están en este vehículo, que se bajan de manera inesperada e interceptan, ya recalcamos, a quienes residen en el sector de Guayacanes. Es muy importante mencionar que no importa la hora, en este caso los videos se dan de manera nocturna, pero aquí los moradores indican que los robos son a cualquier hora, en la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche. Se están generando este tipo de sucesos que mantienen en alerta a quienes residen aquí, recalco, al norte de la ciudad de Guayaquil, en la ciudadela Guayacanes. Solo como un dato adicional, recordemos que hace poco más de una semana, una familia que llegaba hacia su casa precisamente tuvo que romper uno de estos portales al verse asediada por delincuentes que asimismo los esperaban al momento de llegar a su vivienda. Sucesos como estos se están registrando de manera constante aquí en Guayacanes y ya la ciudadanía no sabe qué hacer, porque se trata de una banda. Importante recalcar eso, Carlos, Valerie, que está recorriendo, que mantiene estudiado el sector, que se dedica básicamente a recorrer toda el área para verificar qué puntos son más propensos y a quiénes pueden robarle. Y aprovechan, claro está, las horas de la noche, cuando ya todo está más oscuro, identifican a sus víctimas, y cuando están descuidadas, pues evidentemente los interceptan y proceden a robarles de manera bastante violenta. Así que mucha atención para quienes residen por aquí, tener mucho cuidado, a mantener, obviamente a tomar la precaución del caso para estar precisamente a salvo de estos delincuentes. Son exactamente las 6:42 minutos, ustedes continúan con más desde Estudios. Muy buenos días. Buenos días, Eder. Lo hemos visto muy bien, todo ha quedado completamente grabado, como esta banda recorre Guayacanes sin ningún tipo de inconveniente y va asaltando a quien pase por ahí, e incluso quienes están en el portal de su casa. Yo aquí pregunto, y haciendo memoria un poco de lo que decía el gerente de Segura EP, Andrés Sandoval, sobre las cámaras. Sí, efectivamente están colocadas, se pueden ver,
Pero ¿y de qué sirve que estén colocadas si no alertan ese tipo de eventos? Porque no es que ha sido un caso aislado y no es que ha sido una sola vez. Estamos hablando de que esta banda recorre por lo menos diariamente a diferentes horas y todo un sector específico del norte de Guayaquil no pasa absolutamente nada. Entonces, ¿dónde están estas alertas? ¿Dónde están esos botones de pánico que están instalados en sectores igual? Los hechos se siguen cometiendo. Sí, me parece que esas imágenes son grabadas por cámaras de seguridad privadas de domicilios, ¿no? Pero siempre se nos dice que Guayaquil es una de las ciudades más vigiladas de Latinoamérica, pero da exactamente lo mismo, señores, que tengan 3 millones de cámaras. No las hay mucho menos, ¿no? Si no se generan alertas. La idea no es que se graben HD los crímenes, sino que de inmediato alguien vea eso en el centro de monitoreo y encienda una alarma que permita que la policía reaccione de inmediato y los agarre. Pero como eso no sucede, o sucede muy poco, los delincuentes salen a realizar verdaderos paseos delictivos. Y usted ve que asaltan a las personas en el portal de su casa y de ahí mismo se van a asaltar a otro lado y se van a seguir haciendo de las suyas porque saben que no va a haber consecuencias, que aun cuando están grabados no importa porque nadie va a llegar a ese lugar. Y eso es lo que preocupa, esta sensación de impunidad y de abandono en las calles, sobre todo en horas de la noche y madrugada, donde Guayaquil está literalmente botado y a merced de la delincuencia. Esperemos que esta realidad se haya puesto sobre la mesa en esta reunión que tuvo ayer el alcalde de la ciudad con la ministra de Gobierno. Esperemos que sea así. Por lo pronto, esas son las imágenes que tenemos de este último paseo de esta banda delictiva ahí en Guayacanes. Son las 6 de la mañana con 44 minutos. Le contamos que el gobierno anunció que se abaratarán los costos de importación de energía eléctrica desde Colombia y que se ampliará el suministro desde ese país. Según la ministra de Energía, Andrea Robo, el gobierno de Colombia eliminó la disposición de que la electricidad para la exportación sea solo de plantas térmicas a diésel, por lo que los costos se reducirán. Sin embargo, Robo no logró garantizar el suministro de energía para el país. Bien, pongan mucha atención. A partir de hoy empiezan los cortes de energía de hasta 3 horas para todo el país. Vamos a revisar los nuevos horarios en Guayaquil para que usted esté muy bien informado. Por ejemplo, se va a ir la luz desde las 11:30 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde en sectores del norte. Por ejemplo, la urbanización Puerto Azul en la vía a la costa, Horizontes del Fortín Bloque 3, Ciudadela Bellavista, también en el norte de la ciudad, Sauces 4, Sauces 6 y Sauces 9. Repetimos, a partir de hoy seguirá la energía eléctrica entre las 11:30 de la mañana y las 2:30 de la tarde. También sectores del sur de la ciudad, Cooperativa Río Guayas, La Pradera, Floresta 1, la cooperativa Unión de Bananeros. Es la información que ha dado a conocer la Corporación Nacional de Electricidad. Cortes de energía de hasta 3 horas, de 11:30 a 2:30 de la tarde a partir de hoy en los sectores que hemos revisado. Si usted quiere revisar qué va a pasar en su sector, pues puede ingresar a las cuentas oficiales de CENEL, una de ellas su página de ex, @CENEL_EP. Ahí hay una plataforma con la que con su número de cédula puede revisar los cortes programados para esta semana para que pueda organizarse dentro de todo y poder sortear este bache que atravesamos. 6 de la mañana con 46 minutos, seguimos con más información. El Consejo Cantonal volvió a sesionar este jueves. Las autoridades aprobaron la ordenanza para regular las vallas publicitarias. También se aprobó la expropiación de terrenos para reubicar a comerciantes de la bahía. Fueron 8 temas que se trataron en la sesión del Consejo Cantonal itinerante realizado en la Plaza Guayarte. Uno de los más importantes, la aprobación del proyecto de ordenanza que regula la publicidad exterior en la ciudad de Guayaquil. Este proyecto consiste en categorizar las áreas publicitarias en 3 niveles de impacto visual y desconcentrar los sectores saturados de estos elementos. En función de eso y sobre la ordenanza que hemos venido trabajando, pues es importante mencionar que este municipio, donde incluyo también en la parte operativa, tomando en cuenta pues, que estuve trabajando en la ordenanza, también invitó al grupo de los valleros, a este grupo de empresas, pues.
Esta aprobación se da luego de que se revelara que solo 33 de 476 vallas tenían permisos para funcionar en la ciudad. Ante esto, el municipio de Guayaquil ofreció un plazo para que se regularicen. Esto comenzó desde septiembre y terminó en octubre de este año. Otro de los puntos importantes fue la aprobación para que el Cabildo pueda expropiar 5 inmuebles ubicados en el centro de la urbe y de esta manera reubicar a varios comerciantes de la bahía. Era logrando satisfacer las necesidades que tienen nuestros ciudadanos, los usuarios del sector La Bahía, pero también nuestros comerciantes. Del mismo modo se establece la tasa en dólares, porque al ser una ordenanza de 1999 aún considera el sucre, y se ha determinado la tasa de $4.25 por metro cuadrado de ocupación del espacio en el área pública destinada. Adicional a esto, el alcalde Aquiles Álvarez mencionó que el hecho suscitado el pasado lunes, en donde 4 niños y una mujer embarazada fueron asesinados al sur de Guayaquil, también es responsabilidad del municipio. Nosotros asumimos la responsabilidad, lo que pasó en el Guasmo también es culpa nuestra, totalmente. Para eso tenemos que trabajar en coordinación, vamos a sentarnos con la ministra, vamos a exponerle nuestro plan, lo que hemos venido haciendo, lo que hemos venido trabajando con EP Segura. Tal y como lo dijo el alcalde, luego del evento se dirigió al Palacio Municipal para reunirse con la ministra de Gobierno, Mónica Palencia. Y a pocos días de finalizar el año, aún hay varios conductores que no han cumplido con la matriculación vehicular. Y atención, porque este mes de diciembre el proceso está habilitado para los rezagados que no hayan realizado el procedimiento en los tiempos estipulados. Eso sí, con el pago de una multa. A poco más de 2 semanas para acabar el 2023, aún hay conductores que no han matriculado sus vehículos como parte de los requerimientos obligatorios en la Ley Orgánica de Transporte para poder circular en el país. Todos aquellos que formen parte del grupo de rezagados que no matricularon sus carros y motos de acuerdo con el último dígito de su placa y mes del año, aún tienen tiempo de hacerlo, pero pagando una multa. El calendario es del mes de febrero al mes de noviembre y la multa es de $50 para los vehículos particulares y $100 para los vehículos de la transportación pública. El conducir un vehículo sin matrícula al día conlleva una multa de $135 y en los operativos que realice la ATM podrán ser retenidos. Y no podrá salir hasta que supere la causa por la que ingresó. Diciembre es el último mes para realizar la revisión técnica vehicular. Y si no la hacen, no podrán circular los vehículos las 3 primeras semanas del mes de enero. Los centros de revisión vehicular habilitados en Guayaquil son la sucursal norte que se encuentra frente a la terminal terrestre en la avenida Narcisa de Jesús, la sucursal sur que está en la avenida 25 de Julio, diagonal al Inocar, y en la vía Daule la revisión se hace en el kilómetro 10.5. En estos centros está habilitada la atención de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde. ¿Y sabía usted que debe pagar una multa del 10% de un salario básico unificado por tener películas antisolares instaladas en su vehículo? $45, ¿ah? El siguiente reportaje le contamos cuál es la lámina permitida para protegerse del sol y no ser sancionado. Haciendo un recorrido por varias calles y avenidas de Guayaquil, es de sorprenderse que la mayoría de carros tiene películas o láminas antisolares. ¿Es por algo decorativo, el clima o por seguridad? El querer consultar con algunos conductores, no quisieron hablar. Con el vidrio arriba prefirieron evitar las cámaras. ¿Y qué decir de quienes hacen este trabajo? El negocio ha mejorado teniendo a favor el sol y las altas temperaturas. Por seguridad la gente pone siempre el más oscuro, para que no lo vean cuántas personas van adentro. Oigan, pero la ley dice que es prohibido. ¿Cómo entendemos eso? Sí. ¿Y qué le aconseja a usted si eso es prohibido? Bueno, ya es cuestión del cliente. Pero en los operativos de ATM no se pueden escapar. La ley lo indica, no se debe conducir un vehículo con películas antisolares, pero sí lo puede hacer con una película transparente, una lámina de seguridad transparente que también protegen los rayos ultravioletas. De acuerdo con la ANT, deben utilizarse láminas de seguridad con el 50% de transmisión lumínicas en las ventanas posteriores. Las ventanas frontales y parabrisas delantero debe llevar el 100% de transmisión lumínica para la correcta identificación del conductor y sus acompañantes. ¿Y qué argumenta la ciudadanía? ¿Por qué coloca láminas o películas
antisolares. Pero protege bastante del sol, porque normalmente a uno le da el sol a la mano. Por seguridad. ¿Y qué dice el artículo 391, literal 11? Me dice que está prohibido usar película. Ya. Pero cuando es oscura y no se ve al conductor. ¿Cuál es ese artículo? El 349. El 340, no, el 149. ¿Ya? ¿No es el 391? 391, perdón, 391. ¿Y usted sabe qué dice el artículo 391? No, pero asumo que es algo del polarizado, ¿no? ¿Ya? ¿Y cuánto es la multa? No sé. ¿Cuánto es la sanción por esto? ¿Qué dice el artículo 391? Desconozco. ¿Qué dice el artículo 391? No. Según el artículo 391, numeral 11 del Código Orgánico Integral Penal, determina la prohibición de cualquier tipo de adhesivos oscuros en vidrios del vehículo. Por ello tendrá una multa del 10% del salario básico unificado. Es decir, tiene que pagar la multa de $45 por esta infracción. Ok, se va a visualizar, pero eso también implica que los rayos solares entren. ¿Cuál es la recomendación? La recomendación es usar protector solar. Pero hay sus excepciones. Las personas que por problemas de salud justificado con el respectivo certificado médico, avalado por médicos especializados del Ministerio de Salud, lo puede usar y presentándolo al uniformado de tránsito, su circulación no será interrumpida. Siempre que haya la justificación del caso y en casos excepcionales, por supuesto, se permite el uso. Pero en una profunda crisis de seguridad, señores, no pueden haber, como en efecto lo hay, carros con vidrios polarizados por todos lados, sin ningún tipo de permiso. Se necesitan más controles. Sí, ya para cerrar nada más, recordar que es la multa y además, si lo llegan a parar, retirar la lámina, no solamente pagar de su bolsillo y listo y acabó, no, también tendrá que retirarlo y hay que hacer también caso a las exposiciones, es verdad, en una época tan insegura como la que nos encontramos en estos momentos no podemos darnos el lujo de estar de esta forma. En efecto, esta fue una nueva entrega de nuestro segmento Respeto Vial.